Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 11 principalmente. Hoy queremos subrayar de esta gran narración en que nosotros le llamamos así. El autor sagrado escribe sobre los celos, ¿verdad? Los celos que tiene Saúl contra David. Y esto va desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Entonces nosotros recordamos que a su regreso, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl, cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello pensó: a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. Al día siguiente un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de su casa. David tocaba su instrumento como los otros días y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando: voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de 1.000.000 de hombres. Así David iba y venía al frente de las tropas. El éxito lo acompañaba en todas sus empresas y el Señor estaba con él. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque él iba y venía al frente de ellos. Qué interesante. Aquí entonces termina esta parte de la narración. El título que pusimos, ¿verdad? Aquí son los celos de Saúl contra David. Y ahora justamente estamos subrayando este versículo 11. Ella va a llevar. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando: voy a clavar a David contra la pared. Ayucada, como igual. Entonces este ya me está molestando. Shena aguanta, la pesa ni la continúa, ¿verdad? Y entonces aquí enseguida lo que hace es lanzarle, ¿verdad? Tirarle esa lanza, pero
posiblemente nadie ve la apoyan de ellos, sino que, ojo, lleva, se va luego con la lanza, posiblemente medio, y porque se dan cuenta que David esquivó el golpe, dice, una y otra vez. Esquivó el golpe una y otra vez. Quiere decir entonces, ¿verdad? Si es una y otra vez, quiere decir que varias veces tanteas ahora. No es que de un lugar no hay jóvenes y lanza, no. Que sí que se va antes con las dos manos, hoy costumbre se deja la otra y esquiva de aquí para allá. Apegó menos, o sea, disparan ellos, porque esquivó una y otra vez. Y después continúa, ¿verdad? Porque dice, entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Cuando el mismo Samuel se había enojado, el mismo Samuel se había ido junto a Saúl a Eiponash, que era una causa el hecho de que Saúl quería asumir todo. Saúl y sobre todo del aspecto también sacerdotal, del aspecto religioso, del aspecto también civil, él quería aquí comandar todo. La Sheha Pota, Sheha Ejaisha, entonces no se veía de Yaraía. Este fue el gran peligro. ¿Se acuerdan que nosotros también dijimos varias veces, los que siguen este curso bíblico de todos los días se dan cuenta que habíamos dicho nosotros que este libro es un libro político o es un libro para los políticos, un libro para los que hacen política, porque justamente va narrando y va diciendo un poco cómo nosotros nos comportamos ante el pueblo, ante la gente, sobre todo cuando estamos al frente, porque fíjense que Saúl es rey. ¿Y cómo se está comportando? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Y qué es lo que él está queriendo? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío.
te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó, y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador, y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía.
que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, capítulo 18, ¿verdad? Del primer libro de Samuel, este versículo 11. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Aquí entonces estamos en el momento duro. Este es el momento en el cual Ñande Ñañe Monguetamaguri, que en el versículo 10, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y se puso a delirar, ¿se acuerdan? O delira. Añande ya y puro hay otra palabra, ¿verdad? En el inglés decía profetizar, pero añande la ya sea y sobre todo desde el guaraní es mucho más interesante. Oñe en barei. Oñe en barei. Allí va a pegar baere. A ombo, ombo ripacho, allá ripano. No llegaba más a atinar ni lo que estaba diciendo Saúl. Entonces, como renegar, la otro la iba a lever, que el pueblo se está poniendo con David. ¿Me entendés? Hubiera lo que vayan de dejar la ñande envidioso, la ñande añado, nemo nervioso, bueno, y eso es lo que le está pasando aquí a Saúl. Ya en ver y imagina entonces va a poder va a señalar a ver ya voy a desaparecer algo y entonces va maquinando
En cuanto le presentaba, por otra parte, ¿verdad?, a David, que él, después de todo lo que había sucedido, él tranquilo, ¿verdad?, tocaba su instrumento como los otros días, se iba a estar al servicio siempre de Saúl, sin de golpear a Aguila Cheverúa, lleva a Seime Ave, cada vez que le llegaba este espíritu, ¿verdad?, que lo hacía delirar, él le tocaba, ni otra cosa, y nada, era la ñandúa. Pero mal espíritu de Coabe y Bupe, que era la envidia. Esa es la envidia que nosotros tenemos, queridos amigos. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces? Y en todos los niveles ya hemos vivido, ¿verdad? Llegó una vez así del aspecto político, del aspecto de lo que nosotros tenemos, en nuestro trabajo, con la gente, de vecinos, mira. Pero alguna vez la iba y vea, venían de tu pao, pero voy a llevar. Venían de capilla, venían de iglesia, o lo que sea. La ñande ni a tu y la ya sabe otro, lleva. Terapia otra, lleva. Ojo, lleva a. Les llama, ella me ve cuña caraíba, ella me ve caraía, lleva oyapola y ponada. Y entonces ya comienzan las envidias. Parece que queremos destronar. A ver, en toda la jerarquía. Y a usted me piensa, ya lleva la paila, ya puedo, mongo. Ya lleva, diga, ya se sabe, y por mí, oye, ya puedo, oye, ya posea. Y así también en el trabajo. Muy veces peñadeñas en dúa, lleva. Peña de la Villa. Llegó, estás en dúa, ambas. ¿Por qué? Porque la gente viene, ¿verdad? Y te pide un poco de orientación. Para ella puede a veces trabajo. A la llevarla se perseguía. A la mi persona me han dicho captura esa, llevarla a ella para poner las cosas. Y sobre todo cuando queremos hacer bien también. Entonces, aquí dice que arrojó Saúl las lanzas. En este versículo 11, como les digo, oñe finima. Allí, y ahora conde de versículo 10, que Saúl tenía la lanza en la mano. Cuando tu mombe, umandea allí, si imagato, ya oñe purumato, ya pola y bahía. Oñe puruma lleva, ya no aguanta, ya ocapuma Saúl y comienza ya a perseguirle directamente a David. Entonces dice, voy a clavar ahí, voy a clavar a David contra la pared. Clavada con mi iba contra la pared. Imagínense lo que está pensando. Me hace pensar nomás, ¿verdad? Porque yo le estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? En el bloque anterior, que seguramente así con las dos manos, ¿verdad? Como agarrando a hoy, así que tú hagas 1, 2, 3, 4 veces a la otra, oye, es como agarrarlo así, como agarrarlo y clavarlo, ¿verdad? Contra la pared. Como viste, y cuando diga, tú lo continuas a ver, sin 10. Y entonces, probablemente, esa mano, ¿verdad?, que tendría que ser una mano para hacer el bien, una mano para dirigir, una mano para tener la espada, pero a favor de la gente, a favor del pueblo. Y justamente, imagínense, cuando ya puso la Iponain, él le está ahuyentando el mal espíritu, le está ayudando también para que él tenga paz, todo lo que vos quieras. Venga, tú de... Ella calcula y mimba, ella va a vender a avisar, ya la y ponas mía, hoy cuál ende. Pero sin embargo, Saúl viene y justamente a esa persona viene y le quiere clavar, le quiere matar, le quiere poner contra la pared. Ellos inde. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro todos los días. Hoy estamos leyendo del libro de Esdras. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 6. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá.
Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén de Judá para reconstruir la casa del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Que la población de cada lugar ayude a todos los que queden en ese pueblo, en cualquier parte donde residan, proporcionándoles plata, oro, bienes y ganado, como así también otras ofrendas voluntarias para la casa del Dios que está en Jerusalén. Queridos amigos, qué interesante. Entonces, hoy al comenzar este libro de Esdras, de nuevo a reconstruir nuestra propia vida. Esto que el Señor utiliza, entre comillas, nada más y nada menos que un rey extranjero, Ciro. Entonces aquí en el Antiguo Testamento, nosotros a través del profeta Esdras, estamos mirando y estamos entendiendo con estos escritos de Esdras que Dios actúa de una o de otra manera para llegar al plan que tiene para la humanidad, que tiene para nosotros, para nuestra familia. Y por eso dice, suscita a este rey, le dice, bueno, rey de Persia, que hace un edicto, llama a todos, proclama y dice, tapejopañande. Pero el objetivo es que ustedes vuelvan a reconstruir la casa de Dios. Si nosotros queremos reconstruir Jerusalén, si queremos reconstruir el Paraguay, si queremos reconstruir nuestra familia, entonces vayan ustedes, pero atención, no se olviden de llevar a Cristo en su vida. No se olviden de llevarle a Dios, porque si no, da pella pomo aimba eve. Si se van solamente algunos aventureros, se van entonces para robar, se van para saquear ya los despojos con los que nos encontramos en la ciudad. Y entonces por eso hoy, queridos amigos, y por ahí Tereya Yepaco, ñande yarañe, como Esdras nos está hablando. Vayan, vuelvan. Y como les estaba diciendo, Dios actúa por los medios que a Él le gusta. Porque en este caso actuó a través de un rey que es pagano, que no es incluso, ¿verdad?, de la misma familia de los israelitas, de los judíos. Y Él les va a organizar para que todo pueda de nuevo comenzar a ponerse de acuerdo a los criterios y los valores de Dios mismo. Pidamos también nosotros esa gracia para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra iglesia y sobre todo para nuestra nación. Reconstruir la nación con los valores y los principios sin olvidar a Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria, tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol.
Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo tan interesante, capítulo 18. Este es el accionar de Saúl, la envidia, que lo está agarrando por todas partes. Nosotros desde el versículo 10, después de que se había presentado Saúl y David, que están llegando entre Beteo, Yepopete y Ponete y la Pellapoa, a David de cierta manera, porque el rey dice que le dan 1000, mató a 1000, pero otro entonces con las panderetas, la danza y todo lo que significa, hoy ya era muy bella David, míralo ya para ver comentaron su cua. Primero, luego su coraje. Humiago enseguida de para mover y ¿verdad? Todo eso que tendrían que haber salido a luchar, a pelear, a defender al pueblo, el nombre de Yahvé, de los ejércitos, ¿verdad? Sebaot. Sin embargo, no sé, tuvo que hacerlo él. Y este Midaí que era un pastor, ¿verdad? De ovejas. Y este es el que se va. Y después lo hace también con mucha sencillez. Recuerdan que incluso Saúl al comienzo le quiso y le vistió, ¿verdad? Y le puso su armadura, pero después David se da cuenta y dice, no, vea, doy como hay. Y eso nosotros habíamos hablado y habíamos interpretado directamente, habíamos dicho, esas eran defensas, más bien defensas humanas, ¿verdad? Como diciendo, Shañe vendetta a través de esta coraza. Fíjense lo que le pasa al mismo Goliat, que venía con lanza, con jabalina. ¿Entienden? O sea, venía todo pertrechado con su escudo, todo vestido, ¿verdad? Un gigante que se presenta ante un chico. Pero sin embargo, él dice, ¿tú me vienes con todo eso? Le dice, de yo vete con todo. Sin embargo, yo, dice, salgo en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos de Israel. En nombre de Dios. Pero a David. En realidad su triunfo se da, y eso es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Bueno, todo eso había sucedido, ahora se viene. Entonces, lleva a este Mitaí, a este David. Y ahora, cuando está llegando, dice al día siguiente, después de todo lo que había sucedido, cuando ellos llegan al palacio nuevamente, de nuevo le asalta el mal, porque Ojendu, Saúl, ahora le comienza a trabajar todos esos discursos anteriores que nosotros habíamos escuchado entre David y Saúl, David y su propio hermano también, ¿verdad? Entonces su hermano también, ¿se acuerdan? Que le había dicho, él ande yo ella poco, lleva. Entonces no le gusta que él esté allí también, en medio del ejército, va la ayuda, porque era pues desafiante, porque David de cierta manera le está diciendo, Marala bebe, yuga, la peñemo igual de soldado, no sé, que diga, ustedes no están verdaderamente con ese ardor y con esa fuerza de defender al pueblo, ¿verdad? Y más aún cuando escuchó, ¿se acuerdan que el rey había prometido que le va a hacer rico, le va a llenar de riqueza? Después dijo también que le va a dar a la princesa, o sea, a su hija. Saúl dijo eso al que sale a luchar, ¿verdad?, contra Goliat. Y más aún después dice, le va a perdonar todo el impuesto a las casas de su padre. No pagamos más impuesto. 3 cosas de hombre sencillo. Entonces, mira, hombre posible, y él dice, pero ¿será posible que nosotros tenemos que ser mercenarios para salir aquí a pelear? Nosotros tenemos que salir en nombre del Señor de los ejércitos. Vengo yo. ¿Entienden? Y Saúl mismo, ¿verdad?, se da cuenta y entiende que esto, bueno,
la cosa parece que no está caminando, la cosa parece que no está sucediendo como ellos quieren o como ellos desearían que sucediese, ¿verdad? Y ahora cuando vuelve, entonces ya sabemos todo lo que comienzan a hacer, cómo le agradecen a David, entonan los cánticos, ¿verdad? Le ayudan, todo con esto. Entonces, al día siguiente, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de su casa. Esto ya es con Saúl, que ya no se aguanta a sí mismo. Entonces, habíamos presentado un David que sin embargo no se hace mucho problema, sigue tocando su instrumento como los otros días, y viene la última partecita, que Saúl sin embargo tenía algo guardado entre las mangas, ya dejáis señas de llevar, había algo, y entonces dice Saúl, tenía su lanza en la mano. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Habían intentado alejarlos con campanas, tambores ruidosos, silbidos y hasta con chorros de agua, pero invariablemente los toros salvajes retornaban diariamente a la extensa huerta y mientras los asustadizos frailes huían, los astados se tomaban su tiempo para engullirse el tierno forraje cultivado para alimentar a los bueyes y las vacas del monasterio ante la mirada impotente de los pobres monjes. Como el invierno se acercaba, había que apurar el paso para recoger a tiempo la cosecha y el heno, pues de lo contrario pasarían hambre ellos y sus animales durante la temporada invernal. Buscando una salida al problema, el superior recordó que el hermano lego Carlos de Setze fue durante mucho tiempo pastor y caporal antes de convertirse en franciscano. Así las cosas, el prior dio por descontado que él sabría cómo alejar a las bestias y sin más le ordenó que las sacara y se las llevara lo más lejos posible. Con su obediencia puesta a prueba, el hermano Carlos de Setze accedió sin chistar, pero sin saber qué hacer se postró ante la Santísima Virgen y oró durante toda la noche orando. Al otro día se paró en la mitad de la huerta y cuando los astados llegaron, él los bendijo y mansamente los animales se le acercaron. Entonces enlazó al primero, lo cabestreó y con los demás, siguiéndole, los llevó hasta el límite de la granja y suavemente los conminó a que no volvieran por allí, y en efecto nunca regresaron. Giancarlo Marchioni, o Marchioni, nacido en el poblado de Setze, Italia, el 22 de octubre de 1613, pertenecía a una familia muy pobre, por lo que desde muy pequeño empezó a trabajar como pastor y mayoral para ayudar a la economía familiar, y escasamente aprendió a leer y a escribir, pero en la soledad del campo dio rienda suelta a la piedad y devoción aprendida en su casa, lo que estimulaba su deseo de abrazar la vida religiosa, sueño que hubo de aplazar hasta los 22 años, cuando por fin pudo ingresar al convento franciscano de Nazzaro y después de superar las duras pruebas a las que lo sometieron, vistió el sayal de San Francisco el 18 de mayo de 1635. Un año más tarde, el 19 de mayo, hizo los votos perpetuos, adoptó el nombre de Fray Carlos de Setze y decidió permanecer como hermano lego el resto de su vida, porque no se consideraba digno de ser sacerdote. En adelante, la vida de San Carlos de Setze transcurrió de convento en convento, desempeñándose como cocinero, hortelano, jardinero, portero, limosnero y sacristán, sin sobresalir en ninguno de esos cargos, por lo que sus superiores lo recriminaban constantemente, aunque le reconocían su acendrada devoción que lo llevaba a permanecer orando día y noche en la capilla. Le reconocían sus mortificaciones, su incuestionable humildad, su probada obediencia, su desbordada generosidad con los pobres y la veracidad de sus curaciones milagrosas. Esas cualidades
vencieron la resistencia que generaba y sin dejar de cumplir con sus obligaciones, San Carlos de Setze tuvo cierta libertad para dedicarse a escribir y aunque su preparación era muy deficiente, sus escritos, 3 vías, el Sagrado Septenario, los discursos sobre la vida de Jesús, Camino interno del alma, la grandeza de la misericordia divina y su autobiografía, alcanzaron, dicen sus biógrafos que por inspiración divina, un grado de perfección mística comparables con los de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ya en su edad madura, San Carlos de Setze era todo un personaje, al que acudían en busca de consejo estadistas, sacerdotes, obispos, cardenales y hasta los papas Alejandro VII y Clemente IX. Con su merecida fama de hombre de Dios, murió en olor de santidad en el convento romano de San Francisco a Ripa el 6 de enero de 1670 y fue canonizado por el Papa San Juan XXIII en 1959. Por eso hoy 25 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Carlos de Setze que nos enseñe a convertir nuestras limitaciones en fortalezas para la gloria de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con
con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo, hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. En Antiguo Testamento estamos nosotros aquí reflexionando sobre este capítulo 18. Estamos en el versículo 11 principalmente, y en el 10 nosotros veíamos que Saúl tenía, dice, su lanza en la mano. Es decir, nos está predisponiendo casi a algo que va a suceder, ¿verdad? Algo negativo parece. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David y en cambio se había retirado de él. Entonces, queridos amigos, le arroja, ¿verdad? O sea, más que arrojar, un meneñe pues no lleva y cutuse, pum, 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 ¿verdad? Entonces le persigue el otro, que era mitad, y verá mucho más rápido, pues vaya, a pesar de que los dos, imagínense, el rey ciertamente se le había presentado también a Saúl siempre como
alguien que, ¿se recuerdan? En el capítulo 9 se le presentaba como el más alto, que estaba por encima de los hombros de los otros, como un guerrero, como un valiente también a Saúl. O sea, de eso nadie lo duda. O sea, el problema de Saúl no era luego tanto la agilidad o la destreza en cuanto a la capacidad física o de lucha o lo que sea. Él hay problema, iñacame lleva, es decir, la envidia. No sabe entonces ubicar, ¿verdad? Y a dar a las personas el lugar. Eso pues quiere decir que nosotros no entendemos las cualidades y las riquezas que Dios nos ha dado. La envidia, en síntesis, ciertamente que es una falta de madurez. O sea, eso mirando un poco desde nosotros. Nos falta madurez. Madurez, queridos amigos, significa que nosotros no sabemos cuáles son esas cualidades que Dios nos ha dado, hasta dónde es nuestro límite, y entonces por eso le estamos envidiando al otro. Nosotros pensamos que nosotros podemos ser un buen músico, ni la de entonces, es la envidia, estamos amores con ti, cualidad especial, apeagoñante, ya no me ayuda, ¿entiendes? A mí seguramente que me dio otras cualidades, a vos te dio otras cualidades, al otro. Entonces, madurez significa que vos descubras tus cualidades, tus riquezas, tus capacidades. Apeañande ya no me ende. Aprender a pisar peñande no debe ahora cuál su riqueza, sus cualidades, sus capacidades. Entonces las cosas positivas y lindas que Dios le ha dado. Y entonces lo que tenemos que hacer es descubrir, entender, saber lo que Dios nos ha dado primero a nosotros y lo que también le dio a los demás. Y entonces la madurez consiste en aceptarme primero a mí mismo. Saber entonces que hay ciertas cosas que yo nunca voy a poder hacer, ¿verdad? Yo le puedo envidiar, no sé, a un gran jugador de fútbol, porque es el primero en el mundo, es conocido por esto o por aquello. Oye, vende por millones y millones de dólares. Y que tú se vale ahí, mira, pero ahí se va a llevar, porque peor es una cualidad especial. Oye, fija, oye, esa cual vea, oye, dedicado, vea. Y que tú se haré coja, lleva, pero yo no lo desarrollé o no tengo esa habilidad y esa cualidad. Que le diga al otro. Entonces, ¿por qué le voy a estar enviando? Al contrario. Entonces, viste que esas cosas son las que tenemos que aprovechar a favor de. Porque también, ¿cómo uno entiende el aspecto de las habilidades y de las cualidades y las capacidades que Dios nos ha dado? Como un don y como una vocación. ¿Saben cómo? Cuando nosotros sabemos y cuando nosotros entendemos y decimos, esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros para poner al servicio de la comunidad. Desde el momento, queridos amigos, que nosotros entendemos que todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos ha dado es para la comunidad, entonces esto había sido lo que Dios quiere de nosotros. Esto había sido lo que Dios siempre esperaba de nosotros. Y ahí entonces comienza, ¿verdad?, nuestra realidad. Ahí entonces nosotros comenzamos a ponernos en movimiento. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Pero a la ciertamente, queridos amigos, no va a suceder esto. Porque enseguida Saúl va a oye, Saúl lo que quiere, dice luego, a este tipo le voy a clavar contra la pared. Envidia total. Querer hacer desaparecer al otro, que sin embargo es totalmente diferente, que el Señor le ha dado cualidades totalmente diferentes. ¿Y por qué le vamos a envidiar? Al contrario, tenemos que dejar que esas cualidades las ponga al servicio de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.